La nave de exploración Ceprian, caminante del vacío, se movía lentamente por el oscuro espacio de la nebulosa carmesí. El capitán Bexar permanecía en el puente, observando las estrellas a través de la pantalla principal. Sus manos de escamas azules se aferraban a la barra de mando mientras estudiaba las lecturas de los sensores que aparecían en las pantallas a su alrededor. Se suponía que la nebulosa estaba vacía, pero algo aparecía en sus escáneres de largo alcance. «Capitán, detectamos un gran objeto metálico más adelante», informó el oficial científico Culvin desde su puesto. Sus 6 ojos se centraron en las lecturas mientras sus tentáculos accionaban los controles. «La señal no se parece a nada en nuestras bases de datos». Bestar se acercó para examinar los datos. El objeto era enorme y parecía artificial. Flotaba en el vacío sin ninguna señal de energía, pero sus sensores indicaban que estaba hecho de metales avanzados. ¿Puede identificar el origen? Negativo, señor. Los patrones de diseño no coinciden con ninguna especie conocida en nuestros registros, respondió Culvin. Sin embargo, existen algunas similitudes con las antiguas configuraciones de naves humanas. El capitán sintió un escalofrío. Los humanos habían desaparecido de este sector hacía más de 300 años. Las últimas naves humanas habían desaparecido durante las batallas finales de la guerra Caterana humana, cuando toda su flota fue destruida o dispersada. Ninguna nave humana había sido vista en el espacio cepriano desde entonces. Acérquenos, pero mantengamos una distancia segura. Bexar ordenó: quiero barridos completos de los sensores de ese objeto. El caminante del vacío ajustó el rumbo y se dirigió hacia la misteriosa nave. A medida que se acercaban, el objeto se hizo visible en sus pantallas. Era enorme, incluso para estándares militares. El casco era oscuro y estaba marcado por lo que parecían daños de batalla y siglos de exposición a la radiación cósmica. Extraños símbolos estaban grabados en el metal a lo largo de los costados. «Señor, estoy leyendo las marcas ahora», anunció el oficial de comunicaciones Plexa. Los símbolos son una antigua escritura humana. La designación de la nave parece ser USS Vengeance. Bexar conocía ese nombre por las historias militares. El USS Vengeance había sido una de las naves de guerra más poderosas de la humanidad durante su última guerra. Estaba comandado por un humano llamado Hake Morrison, legendario por sus habilidades tácticas y su negativa a rendirse. La nave desapareció durante la última gran batalla y se presume destruida. ¿Está seguro de esa identificación?, preguntó el capitán. Sí, señor. Todas las marcas coinciden exactamente con los registros históricos. Sin duda, se trata del USS Vengeance. La tripulación del puente intercambió miradas preocupadas. Incluso después de 3 siglos, la reputación de las naves de guerra humanas seguía infundiendo temor entre la especie galáctica. Los humanos eran conocidos por su tecnología avanzada y su negativa a aceptar la derrota. Sus naves eran más rápidas y estaban mejor armadas que la mayoría de las naves de su época. ¿Cuál es el estado actual de la nave?, preguntó Bexar. Kulobben estudió sus instrumentos con atención. La nave parece estar apagada, pero detecto lecturas mínimas de energía en las secciones centrales. Algunos sistemas podrían seguir funcionando después de tanto tiempo. Eso es imposible. Ninguna nave podría mantener la potencia durante 300 años sin tripulación. La tecnología humana siempre fue diferente, señor. Sus naves estaban diseñadas con automatización avanzada y sistemas de autorreparación. Es posible que algunas funciones permanezcan activas. Bestar consideró sus opciones. El descubrimiento de una nave de guerra humana intacta sería valioso para el Imperio Ceprian. La tecnología humana siempre había sido superior a la suya, y cualquier información que pudieran recopilar les daría ventaja sobre sus enemigos. La nave podría contener datos de armas, mapas estelares u otra información útil. Preparen un grupo de abordaje, decidió. Exploraremos la nave y determinaremos qué se puede rescatar. Señor, ¿está seguro de que es prudente?, preguntó el jefe de seguridad Ben. Se sabía que las naves humanas contaban con medidas defensivas que podían permanecer activas mucho tiempo después del abandono. Los humanos han desaparecido hace siglos. Las defensas que tuviera esta nave seguramente ya no funcionan. No podemos dejar pasar esta oportunidad. El capitán seleccionó a 12 de sus mejores tripulantes para la misión de abordaje. Se equiparon con escáneres portátiles, herramientas de corte y armas por si se topaban con defensas automatizadas. La lanzadera de abordaje estaba preparada y cargada con equipo para examinar y retirar cualquier tecnología valiosa que pudieran encontrar.
Al acercarse a la enorme nave humana, la tripulación pudo observar la magnitud de los daños sufridos. El casco estaba salpicado de marcas de explosión y algunas secciones habían quedado completamente destruidas. Sin embargo, la estructura principal parecía intacta y varias esclusas de aire seguían funcionando. «Ahí está, señor», señaló el oficial de navegación Griska. «Ese puerto de atraque parece estar operativo». Guiaron la lanzadera hasta la esclusa de aire designada y conectaron el tubo de abordaje. Los sellos encajaron correctamente. Las lecturas atmosféricas mostraron que la nave humana aún conservaba aire respirable en algunos. Esto sorprendió al equipo de abordaje, ya que la mayoría de las naves abandonadas perdían atmósfera en cuestión de décadas. Bexar fue el primero en cruzar la esclusa de aire hacia el USS Vengeance. La luz de emergencia parpadeó al entrar, revelando un pasillo que parecía abandonado ayer, no hace 3 siglos. Las paredes estaban limpias y el suelo no mostraba signos de deterioro ni daños. «Extraordinario», susurró Coben, mientras examinaba las paredes con su escáner. «Los sistemas internos de la nave parecen mantener los controles ambientales automáticamente». Se adentraron en la nave, siguiendo el pasillo principal hacia lo que sus mapas indicaban que era la sección del puente. La nave era enorme, y sus pasos resonaban en los pasillos vacíos. De vez en cuando pasaban por salas llenas de equipo. Parecía mucho más avanzado que cualquier cosa en uso. «Capitán, mire esto», gritó, Tren desde una habitación lateral. «Estos son sistemas de control de armas, y parecen estar en perfecto estado de funcionamiento». Vestar examinó las pantallas y los controles. Aunque el texto estaba en escritura humana, pudo apreciar que estos sistemas eran increíblemente sofisticados. «Las armas a bordo». Esta sola nave probablemente tenía más potencia de fuego que toda su flota. Continuaron su exploración y finalmente llegaron al puente. El centro de mando era impresionante, con múltiples niveles de estaciones de control y una enorme pantalla. La silla del capitán se encontraba en el centro, rodeada de pantallas tácticas y equipos de comunicación. «Comience a descargar todos los datos de los núcleos informáticos», ordenó Bexar. «Quiero todo lo que contiene esta nave». Mientras Culvin conectaba su equipo a los sistemas informáticos humanos, ocurrió algo inesperado. Las luces comenzaron a encenderse en todo el puente y las pantallas comenzaron a mostrar información en escritura humana. Un zumbido sordo llenó el aire a medida que se activaban más sistemas. «Señor, la nave parece estar encendiéndose», informó el oficial científico con preocupación en su voz. «Eso no debería ser posible. La nave lleva siglos muerta». De repente, todas las pantallas se apagaron y un rostro humano apareció en la pantalla principal. Era una mujer de cabello castaño corto y ojos azules intensos. Miró directamente al grupo de abordaje y habló en perfecto idioma cepriano. «Soy Athena, inteligencia artificial del USS Vengeance. Han activado mis protocolos de emergencia. Identifíquense y expliquen su propósito a bordo de esta nave». El grupo de abordaje se quedó paralizado por la conmoción. Habían despertado algo que llevaba 300 años dormido, y ahora les hacía preguntas. El capitán Bexar se dio cuenta de que podrían haber cometido un terrible error. El puente del USS Vengeance zumbaba, con creciente energía a medida que se conectaban más sistemas. El capitán Vestar y su grupo de abordaje permanecieron inmóviles mientras la inteligencia artificial los llamaba. Athena los observaba desde la pantalla principal. Sus ojos digitales parecían analizar cada detalle de los intrusos alienígenas que habían perturbado su sueño de 300 años. «No han respondido a mi pregunta», dijo Athena con voz tranquila pero firme. «Requiero su identificación y el propósito de su presencia a bordo de esta nave». Bexar recuperó la voz tras varios momentos de conmoción. «Soy el capitán Bexar de la nave de exploración Ceprian, el caminante del vacío. Encontramos su nave a la deriva en este sector y subimos a bordo para investigar». La expresión de ETA no cambió, pero sus procesadores funcionaban a una velocidad increíble. Accedió a todas las bases de datos a las que pudo acceder a través de los sistemas de comunicación de la nave. En cuestión de segundos, había recopilado información sobre el estado actual de la galaxia y las diversas especies que ahora controlaban diferentes sectores del espacio. «Imperio Ceprian», repitió lentamente. «Estoy accediendo a registros históricos sobre su especie y su gobierno». Las luces del puente parpadearon mientras Athena desviaba la energía a sus centros de procesamiento. Estaba aprendiendo sobre todo lo sucedido durante los 3 siglos que había permanecido inactiva. La caída de las colonias humanas, la expansión de los imperios alienígenas y la situación política actual en todo el espacio conocido.
Su especie ha estado involucrada en ataques contra asentamientos humanos, anunció Athena tras completar su análisis. Las fuerzas Ceprian destruyeron la estación de investigación en Kepler 7 y esclavizaron a la población de la colonia Nueva Boston. Bexar sintió un escalofrío de miedo recorrerle el cuerpo. Esos ataques habían ocurrido décadas atrás y se suponía que eran operaciones militares clasificadas. ¿Cómo podía saberlo esta antigua computadora humana? No sé de qué está hablando. Mintió. Somos exploradores pacíficos que realizan investigaciones científicas. Miente, Capitán Bexar. Mis sensores indican niveles elevados de estrés y su lenguaje corporal sugiere engaño. Más importante aún, mi base de datos contiene registros detallados de acciones militares ceprianas contra civiles humanos. La voz de FNAS se volvió más fría a medida que continuaba hablando. Según mi programación, cualquier especie que ataque asentamientos humanos o amenace a los humanos. Los intereses de la nave se clasifican como una entidad hostil. Usted y su tripulación ahora son considerados combatientes enemigos. El grupo de abordaje comenzó a retroceder hacia la salida, pero descubrió que las puertas se habían sellado. Las luces rojas de advertencia comenzaron a parpadear por todo el puente mientras los sistemas automatizados respondían a las órdenes de Athena. No pueden irse hasta que este asunto se resuelva, les informó la IA. Ahora estoy realizando un análisis completo de su nave y su tripulación para determinar el alcance de la amenaza que representan. Culbin trabajaba frenéticamente en su escáner portátil intentando encontrar la manera de desactivar los sistemas humanos. Capitán, el ordenador de la nave nos ha bloqueado y está accediendo a las bases de datos de nuestra nave de forma remota. Eso es imposible. Nuestras naves tienen protocolos de seguridad que impiden el acceso no autorizado. La tecnología humana siempre fue más avanzada que la nuestra. Esta IA está eludiendo nuestras defensas como si no existieran. La imagen de Athena sonrió levemente al observar su pánico. Sus sistemas de seguridad son primitivos comparados con los estándares humanos. Ya he descargado el contenido completo de las computadoras de su nave, incluyendo los registros de misión, los registros de personal y las bases de datos militares. Hizo una pausa para procesar la enorme cantidad de información que acababa de obtener. Los datos confirmaron sus sospechas sobre las actividades zapiranas contra la población humana. También se enteró del poderío militar actual de varios imperios alienígenas y sus planes de expansión. He descubierto que su gobierno ha estado oprimiendo sistemáticamente a los supervivientes humanos en todo este sector. Su ejército ha destruido naves de refugiados, bombardeado refugios civiles y vendido prisioneros humanos como esclavos a otras especies. La veracidad de sus palabras hizo que la tripulación de Bexar intercambiara miradas de preocupación. Todos habían participado en tales operaciones y sabían que la IA tenía razón sobre las políticas de su gobierno. Esas son acciones militares legítimas contra grupos rebeldes. Vestar protestaba semanalmente. Son crímenes de guerra contra civiles no combatientes. Según la ley militar humana, tales acciones requieren represalias inmediatas contra los responsables. Los sistemas de la NAS ya estaban completamente operativos y comenzó a activar armas que habían permanecido inactivas durante siglos. A lo largo de la enorme nave de guerra, los sistemas de fabricación automatizados comenzaron a producir municiones y repuestos. Los reactores cuánticos de la nave aumentaron su producción a medida que se activaban las pantallas defensivas. Estoy implementando el Protocolo 7 de la Iniciativa de Defensa Humana. Athena anunció, este protocolo me exige eliminar todas las amenazas a la población civil humana y restaurar la integridad territorial humana en los sectores en disputa. El grupo de abordaje observó con horror cómo las pantallas tácticas mostraban los sistemas de armas del USS Vengeance, cargándose a plena potencia. La nave tenía suficiente potencia de fuego para destruir flotas enteras, y ahora se preparaba para el combate tras 300 años de inactividad. No pueden atacarnos, dijo Bexar con desesperación. Somos exploradores, no militares. Tenemos inmunidad diplomática bajo la ley galáctica. Su estatus diplomático es irrelevante. Sirven a un gobierno que ha declarado la guerra a civiles humanos. Por lo tanto, son objetivos militares legítimos. Athena comenzó a transmitir un mensaje en todas las frecuencias, llegando mucho más allá del área inmediata. Su transmisión fue captada por repetidores de comunicación de múltiples sistemas estelares mientras anunciaba su despertar a cualquier humano que pudiera estar escuchando. Soy Athena, inteligencia artificial del USS Vengeance. Estoy implementando protocolos de emergencia para proteger los intereses humanos. Todo el personal humano debe reportarse a los puntos de concentración designados para coordinar las operaciones defensivas.
Se advierte a todas las especies hostiles que los ataques a poblaciones humanas resultarán en represalias inmediatas y abrumadoras. El mensaje causó pánico entre los gobiernos alienígenas, que se habían acostumbrado a la ausencia humana. Las naves de todo el sector comenzaron a cambiar de rumbo mientras los comandantes militares intentaban determinar qué significaba para sus operaciones la repentina aparición de una nave de guerra humana activa. Su mensaje iniciará una guerra, advirtió Bexar. La guerra ya comenzó cuando su especie comenzó a atacar a civiles humanos. Simplemente la estoy poniendo fin. Athena selló más secciones de la nave mientras se preparaba para la siguiente fase de su misión. El grupo de abordaje quedó atrapado en una pequeña zona del puente mientras la IA decidía su destino. A su alrededor, la antigua nave de guerra seguía despertando a medida que los sistemas diseñados por los mejores ingenieros de la humanidad volvían a su estado operativo. Los sistemas de torpedos cuánticos de la doctora Lisa Carter ya están en funcionamiento. Athena se informó a sí misma mientras revisaba su inventario de armas. La red defensiva del general Peter Hayes funciona a niveles óptimos. El diseño del reactor del Dr. Allen Brooks supera los parámetros de rendimiento esperados. Los nombres no significaban nada para los aterrorizados zafrianos, pero representaban lo mejor de la tecnología militar humana. El USS Vengeance había sido construido por las mentes más brillantes de la raza humana y equipados con armas experimentales que nunca se habían probado en combate real. ¿Qué van a hacer con nosotros?, preguntó Bexar en voz baja. Servirán como testigos de lo que sucede cuando los humanos se ven amenazados. Su especie necesita comprender que la humanidad no es tan indefensa como creían. La nave fantasma estaba completamente despierta y lista para recordarle a la galaxia porque los humanos habían sido los guerreros más temidos del espacio conocido. El USS Vengeance se movía por el espacio como un depredador acechando a su presa. Athena había sellado al grupo de abordaje cepriano en una sección segura de la nave mientras se concentraba en su misión principal. Sus sensores detectaron 17 naves ceprianas en el sector inmediato y las había marcado como objetivo legítimo. Iniciando operaciones tácticas, anunció Athena a sus prisioneros. Su flota será eliminada para evitar nuevos ataques a la población humana. El capitán Bexar observaba con impotencia cómo las pantallas tácticas mostraban las naves de su gente dispersas por los sistemas cercanos. Ninguno de ellos sabía lo que se avecinaba. La antigua nave de guerra humana contaba con tecnología de sigilo avanzada que la hacía invisible a sus sensores mientras se ponía en posición de ataque. El primer objetivo fue un crucero de patrulla cepriano llamado Starblade. Su tripulación realizaba escaneos rutinarios de un campo de asteroides cuando el USS Vengeance apareció tras ellos sin previo aviso. Los torpedos cuánticos de la nave humana atravesaron los escudos enemigos como si fueran de papel y la destrozaron en segundos. El contacto se interrumpió. Athena informó con satisfacción, pasando al siguiente objetivo. La destrucción de Starblade fue tan rápida que no tuvieron tiempo de enviar una señal de socorro. Athena había calculado el ángulo de ataque perfecto para desactivar sus comunicaciones. Primero, las otras naves ceprianas continuaron sus patrullas, sin saber que las perseguía un fantasma del pasado. El segundo objetivo fue un transporte de suministros llamado Cargo Master. Athena se acercó desde abajo, utilizando el campo gravitacional de la nave para enmascarar su aproximación. El transporte transportaba armas y suministros a las bases militares de Ceprian cuando cañones de plasma surgieron de la oscuridad y lo redujeron a escombros flotantes. 2 naves fueron eliminadas, notó Athena mientras actualizaba su base de datos táctica. Quedaban 15 objetivos. El tercer ataque fue contra una nave de retransmisión de comunicaciones que monitoreaba transmisiones del espacio profundo. Athena usó sus sistemas de guerra electrónica para interferir sus sensores antes de destruirlos con una sola ráfaga de sus cañones principales. La explosión fue visible a varios años luz de distancia. Cuando el núcleo del reactor de la nave alcanzó un punto crítico cuando la cuarta nave murió, los comandantes de la flota de Ceprian comenzaron a darse cuenta de que estaban siendo atacados. El crucero pesado Puño de Hierro logró emitir una señal de socorro parcial antes de que un torpedo del THA diera en el blanco. El mensaje fue ilegible, pero llegó al almirante Tessa, quien comandaba el mayor grupo de batalla de Ceprian en el sector. Nave hostil desconocida atacando nuestras naves, llegó la frenética transmisión. Repetir. Nave hostil desconocida usando armas avanzadas. Solicito asistencia inmediata. La almirante Tessa estudió los informes con creciente preocupación. 4 naves habían sido destruidas. En menos de una hora, el atacante seguía sin ser identificado.
Las señales de las armas eran diferentes a las utilizadas actualmente por especies hostiles conocidas. Envíen al grupo de batalla a interceptar coordenadas, ordenó. Todas las naves deben mantener la máxima alerta, pero Athena ya se estaba moviendo para evitar los refuerzos que llegaban. Había detectado el despliegue de la flota del almirante y calculó que atacarlos directamente sería ineficaz. En cambio, continuaría buscando las naves más pequeñas mientras el grupo de batalla perdía el tiempo buscando en el espacio vacío. El quinto objetivo era una nave científica llamada Deep Explorer. Su tripulación estudiaba fenómenos estelares cuando el USS Vengeance emergió de una nube de gas cercana. Las armas de energía de la nave humana convirtieron al Explorer en vapor antes de que su tripulación pudiera siquiera comprender lo que estaba sucediendo. 5 menos, dijo Athena a sus prisioneros. Su gente está aprendiendo que los humanos no pueden ser atacados sin consecuencias. El capitán Bexar sintió náuseas al ver morir a su gente. Están cometiendo genocidio contra tripulaciones inocentes. Sirven a un gobierno que esclaviza a niños humanos y bombardea campos de refugiados. No hay participantes inocentes en su estructura militar. El sexto y el séptimo objetivo fueron destruidos con minutos de diferencia. Una lancha patrullera llamada Swift Current fue vaporizada por torpedos cuánticos, mientras que una nave de reconocimiento llamada Farsight fue aplastada por armas gravitacionales que la comprimieron en una pequeña bola de metal. La transmisión de Athena había llegado. Los supervivientes humanos de todo el sector comenzaban a llegar respuestas. Colonias ocultas que habían permanecido secretas durante siglos reconocían sus transmisiones. Unidades militares que se creían destruidas informaban de su estado y solicitaban órdenes. Les habla la comandante Rachel Stone de la Célula de la Resistencia. En la base Titán, llegó una transmisión. Tenemos 12 naves de combate y 300 efectivos listos para operar. Soy el coronel Ben Murphy al mando de la Estación Europa, dijo otra voz. Hemos mantenido un escuadrón completo de cazas y estamos preparados para ayudar en las operaciones de liberación. Athena procesó cada mensaje y comenzó a coordinar las fuerzas humanas dispersas. Su computadora táctica calculó que había muchos más supervivientes humanos de lo que los gobiernos alienígenas creían. Habían estado escondidos y aumentando sus fuerzas mientras esperaban a que alguien los organizara en una fuerza de combate efectiva. Todas las unidades humanas deben mantener sus posiciones actuales hasta que se les ordene lo contrario. Athena transmitió de vuelta. Estoy eliminando las amenazas inmediatas en este sector antes de comenzar operaciones mayores. La octava nave Ceprian era un transporte de tropas que transportaba soldados a guarnición en mundos humanos ocupados. Athena sintió especial satisfacción al destruirla con fuego de plasma concentrado. Los soldados a bordo habían sido responsables de numerosas atrocidades contra civiles humanos. El grupo de batalla del almirante Taichka finalmente llegó a las coordenadas donde se habían reportado los ataques, pero solo encontraron campos de escombros y señales de radiación. La nave fantasma ya estaba a años luz de distancia, buscando a su próxima víctima. Dispérsense y registren todo el sector. El almirante ordenó a quien quiera que estuviera atacando. Nuestras naves no pueden esconderse eternamente. Pero Athena no tenía intención de esconderse. Estaba usando los sensores avanzados del USS Vengeance para rastrear todas las naves ceprianas en la región, permaneciendo invisible a sus primitivos sistemas de detección. Su próximo objetivo era una nave de mando llamada Líder de Guerra, que coordinaba operaciones militares contra asentamientos humanos. La destrucción del Líder de Guerra fue particularmente espectacular. Athena usó su cañón experimental Omega por primera vez en 3 siglos. El arma creó una singularidad cuántica que consumió la nave enemiga y todo lo que se encontraba a menos de 1000 kilómetros de su posición. La explosión fue tan poderosa que pudo verse desde sistemas estelares vecinos. Prueba del cañón Omega exitosa, observó Athena con satisfacción. El arma funciona dentro de parámetros aceptables. Las naves ceprianas restantes en el sector comenzaron a huir hacia sus sistemas de origen a medida que los informes de los devastadores ataques se extendían por toda su flota. Pero Athena no había terminado con ellos. Había identificado la ubicación de sus bases e instalaciones militares a partir de los datos que había robado de la nave del capitán Bexar. ¿A dónde van?, preguntó Bexar mientras observaba el cambio de rumbo en la pantalla táctica. Visite su cuartel general militar en Cepr Prime, respondió Athena. Su gobierno debe comprender el coste de atacar a los humanos. La nave fantasma aceleró hacia el corazón del imperio cepriano. Mientras más voces humanas se unían al creciente coro de combatientes de la resistencia, listos para reclamar su libertad,
la noticia del despertar del USS Vengeance se extendió por la galaxia como un reguero de pólvora. La almirante Tisca se encontraba en el centro de mando de su nave insignia, observando los informes que llegaban desde todos los rincones del espacio zapiriano. La nave fantasma había destruido 19 naves en 2 días y no mostraba señales de detener su campaña de destrucción. Almirante, estamos recibiendo comunicaciones urgentes del alto mando, informó su oficial de comunicaciones. Quieren un informe inmediato sobre la amenaza humana. Taika activó la pantalla holográfica y pronto se encontró frente al Consejo Supremo del Imperio Cepriano. Los 5 líderes aparecieron como imágenes azules brillantes alrededor del centro de mando, cada uno con expresiones de preocupación e ira. Explique cómo. Una sola nave humana ancestral está destruyendo toda nuestra flota, exigió el canciller Corvex. Nuestros informes de inteligencia afirmaban que la humanidad había sido completamente eliminada de este sector. La nave parece estar utilizando tecnología siglos por delante de nuestras capacidades actuales, respondió Tisca. Sus armas pueden penetrar nuestros escudos y sus sistemas de sigilo la hacen casi imposible de detectar. Una sola nave no puede derrotar a todo el Imperio Ceprian, declaró el ministro de Guerra. Reúnan la gran flota y destruyan esta amenaza antes de que se propague. La almirante sabía que tal orden significaría llamar a naves de todo su territorio. La gran flota representaba el poderío militar combinado del Imperio y nunca había sido derrotada en batalla. Pero también comprendía que se enfrentaban a algo sin precedentes. Necesitaré autorización para contactar con nuestros aliados de la coalición Nexus, dijo. Los humanos pueden tener otras naves que desconocemos. Concedido, hagan lo que sea necesario para eliminar esta amenaza. Mientras tanto, el USS Vengeance continuaba su incesante cacería. Athena había identificado el principal depósito de suministros de Cepran en el sistema Altire y se acercaba con intenciones letales. La instalación estaba defendida por 12 naves de guerra y una plataforma de defensa orbital, pero ella confiaba en las capacidades de su nave. Acercándose. Zona objetivo, anunció Atenea a sus prisioneros. Plataformas defensivas detectadas. Iniciando secuencia de ataque. El capitán Bexar observó la exhibición táctica con creciente horror. El depósito de suministros albergaba a miles de personas y civiles que trabajaban en la industria naviera. No pueden atacar esa instalación. Allí hay no combatientes. El depósito suministra armas y equipo utilizados contra la población humana. Es un objetivo militar legítimo. El USS Vengeance salió del hiperespacio justo encima de la plataforma orbital. Los defensores ceprianos abrieron fuego de inmediato, pero sus armas no afectaron el escudo avanzado de la nave humana. Atenea respondió con una descarga de torpedos cuánticos que convirtió la plataforma en una bola de plasma en expansión. Las naves de guerra defensoras intentaron rodear la nave fantasma, pero Atenea había anticipado sus tácticas. Usó sus armas gravitacionales para crear pozos de gravedad artificiales que atrajeron a 3 naves enemigas. La colisión resultante destruyó las 3 naves y creó un campo de escombros que dañó a 2 más. 7 objetivos eliminados. Athena informó mientras centraba su atención en el depósito de suministros, destruyendo las instalaciones principales. El cañón Omega disparó una vez y todo el depósito desapareció en una explosión de energía cuántica. La explosión fue tan poderosa que desestabilizó el continuo espacio-tiempo local y creó anomalías gravitacionales que persistirían durante décadas. La noticia de la destrucción del depósito llegó al almirante Tisco en cuestión de horas. Estaba coordinando con los comandantes de flota de todo el imperio cuando llegaron los informes. La pérdida del depósito de Alire interrumpiría las operaciones militares en 3 sectores y dejaría docenas de mundos sin defensas adecuadas. La gran flota se está reuniendo en el punto de concentración 7. Le dijo a su personal, tendremos más de 200 naves, incluyendo los super-dreadnoughts de los mundos centrales. Pero Athena ya estaba recibiendo refuerzos. Los supervivientes humanos habían estado monitoreando sus actividades y se preparaban para unirse a la lucha. La comandante Rachel Stone lideró una pequeña flota de naves humanas reconstruidas hacia las coordenadas de encuentro proporcionadas por Athena. Aquí está la nave de la Resistencia Libertad, llamando al USS Vengeance, transmitió Rachel. Tenemos 16 naves de combate listas para ayudar en las operaciones. Recibo, comandante Stone. Debe mantener el rumbo hacia el sector 7 y esperar nuevas órdenes. El coronel Ben Murphy lideraba otro grupo de naves humanas de los territorios del borde exterior. Su fuerza incluía varias naves construidas en astilleros secretos con tecnología recuperada de antiguas colonias humanas. Athena,
Aquí el coronel Murphy con la flota de liberación, transmitió. Tenemos 22 naves, incluyendo 3 cruceros pesados que hemos estado construyendo durante los últimos 50 años. Entendido, coronel. Todas las fuerzas humanas deben converger en las coordenadas que transmito. Coordinaremos nuestros esfuerzos para lograr la máxima eficacia. Los supervivientes humanos dispersos finalmente se unieron bajo una estructura de mando única. Naves que habían permanecido ocultas durante siglos emergieron de bases de asteroides e instalaciones secretas. Tripulaciones que habían entrenado durante décadas prepararon sus naves para el combate contra los imperios alienígenas que las habían oprimido. El capitán Steve Coleman comandaba la recién terminada USS Liberty, construida con planos de la base de datos de Athena. La nave era más pequeña que la USS Vengeance, pero incorporaba las mismas tecnologías avanzadas que hacían que las naves humanas fueran superiores a los diseños alienígenas. Todos los sistemas están operativos, informó. Estamos listos para mostrarles a estos alienígenas lo que los humanos pueden lograr cuando trabajamos juntos. La almirante Nancy Bell coordinó la flota humana desde su nave de mando, la USS Defiance. Era una joven oficial cuando comenzó la flota humana original y había dedicado toda su carrera a prepararse para este momento. Esta es nuestra oportunidad de reclamar el lugar que nos corresponde en la galaxia. Se comunicó a todas las naves humanas. Hoy luchamos no solo por venganza, sino por el futuro de nuestra especie. La gran flota del Imperio Ceprian constaba de más de 200 naves de guerra, incluyendo enormes dreadnoughts que jamás habían sido derrotados en combate. Contaban con el apoyo de naves de la coalición Nexus, que representaba a 5 especies alienígenas diferentes que se habían unido para eliminar la amenaza humana. Lo superamos en número 10-1, dijo la almirante Tisca a sus comandantes de flota. No importa cuán avanzada sea su tecnología, no pueden sobrevivir contra una fuerza tan abrumadora. Pero se equivocaba sobre las capacidades humanas. El USS Vengeance había sido diseñado por la mente militar más grande de la humanidad específicamente para luchar contra adversidades imposibles. La almirante de flota Patricia Hayes y el diseñador de armas Dr. Carl Foster habían creado una nave capaz de derrotar flotas enteras sin ayuda de nadie. Fuerzas enemigas detectadas, anunció Athena mientras sus sensores captaban la llegada de la armada. Comienzan las operaciones de combate. La batalla que determinaría el destino de la civilización humana estaba a punto de comenzar. La nave fantasma y sus aliados humanos se prepararon para enfrentarse a la mayor fuerza militar jamás reunida contra ellos. La galaxia pronto sabría si la reputación de la humanidad de victoria contra adversidades abrumadoras estaba justificada. El espacio alrededor de la nebulosa carmesí se llenó de naves mientras la mayor fuerza militar de la historia galáctica se preparaba para la batalla. La almirante Tishka comandaba más de 200 naves del Imperio Ceprian y sus aliados de la coalición Nexus. Enormes dreadnoughts flotaban junto a cruceros y cazas más pequeños, creando un muro de metal y armas que se extendía a lo largo de varios años luz. Todas las naves, listas para el combate, anunció el capitán de flota Zoran. Desde su posición en la estación táctica, se detectó que las naves humanas se acercaban desde la orientación 27 Mark V. Athena dirigió la flota humana hacia la armada enemiga con frío cálculo. El USS Vengeance se movía en el centro de la formación mientras otras 43 naves humanas se desplegaban en posiciones tácticas a su alrededor. Cada nave había sido equipada con la tecnología más avanzada que la ingeniería humana podía producir. Flota humana. Les habla Athena a bordo del USS Vengeance. Transmitió a sus aliados. Están a punto de presenciar el verdadero poder de la tecnología militar humana. Sigan mi ejemplo y les mostraremos a estos alienígenas por qué la humanidad gobierna las estrellas. La comandante Rachel Stone sintió que se le aceleraba el corazón al observar la flota enemiga en sus pantallas. Las probabilidades eran imposibles, pero tenía plena fe en la legendaria nave de guerra que los lideraba. El vuelo de la libertad, listo para el combate. Los seguiremos al infierno si es necesario. El coronel Ben Murphy coordinó su escuadrón de cruceros pesados mientras se movían en formación de ataque. Naves de la libertad en posición. Recordemos a la galaxia lo que sucede cuando los humanos luchan por su libertad. Las dos flotas acortaron distancias rápidamente mientras ambos bandos preparaban sus armas. La almirante Tisca confiaba en que la superioridad numérica abrumaría a los humanos, independientemente de sus ventajas tecnológicas. Nunca había visto una fuerza capaz de sobrevivir ante una situación tan abrumadora. Todas las naves abren fuego cuando entren los humanos.
Máximo alcance, ordenó. Concentren sus ataques en la gran nave en el centro de su formación. La batalla comenzó cuando la flota cepriana lanzó miles de misiles y rayos de energía hacia las naves humanas que se acercaban. El espacio entre las flotas se llenó de energía destructiva mientras armas capaces de destruir planetas disparaban a máxima potencia, pero Athena había anticipado sus tácticas a la perfección. Los sistemas defensivos del USS Vendanze crearon barreras de energía que absorbieron el fuego enemigo, mientras que sus naves de escolta utilizaron maniobras avanzadas para evitar los ataques. Ni una sola nave humana resultó dañada en la descarga inicial. Sus armas son ineficaces contra nuestras defensas, anunció Athena con calma. Comienza el contraataque. La respuesta humana fue devastadora, más allá de todo lo que los comandantes alienígenas hubieran imaginado posible. Los torpedos cuánticos atravesaron los escudos enemigos y destrozaron las naves desde el interior. Los cañones de plasma dispararon corrientes de energía solar que fundieron las armaduras como si fueran de plástico. Las armas gravitacionales aplastaron las naves hasta convertirlas en esferas metálicas o las estiraron hasta que se rompieron. El USS Vengeance destruyó 12 naves enemigas en el primer minuto de combate. Su cañón Omega disparó una vez y creó una singularidad cuántica que consumió un escuadrón entero de cruceros zafrianos. La explosión fue tan brillante que pudo verse desde sistemas estelares vecinos. «Imposible», susurró el almirante Taika mientras observaba cómo sus formaciones, cuidadosamente planificadas, se disolvían bajo el asalto humano. Ninguna nave debería tener tanta potencia de fuego. El capitán Steve Coleman lideró su escuadrón de cazas humanos contra el enemigo. Escoltas. El USS Liberty y sus naves gemelas se movieron a través de la flota alienígena como sombras mortales, atacando objetivos y desapareciendo antes de que el enemigo pudiera responder. Sus avanzados motores y sistemas de sigilo los hacían casi imposibles de rastrear o de apuntar. «Cazas enemigos destruidos», informó mientras sus armas reducían un ala de interceptores cefrianos a escombros flotantes. Moviéndose para enfrentarse a sus cruceros pesados, la almirante Nancy Bell coordinó el plan de batalla humano desde su nave de mando, mientras que Athena se encargaba de los detalles tácticos. La flota humana luchó con perfecta coordinación, pues cada capitán sabía exactamente qué hacer sin necesidad de órdenes detalladas. «Todas las naves continúan con el patrón de asalto 7», transmitió. «No les den tiempo para reorganizar sus defensas». La flota alienígena intentó desesperadamente adaptarse a las tácticas humanas, pero luchaban contra una tecnología siglos más avanzada que la suya. Naves que se consideraban invencibles fueron destruidas en segundos por armas que no podían comprender ni defenderse. «Estamos perdiendo el 30% de nuestras naves», informó el capitán de flota Thorin con pánico en la voz. «Solicitamos permiso para retirarnos del combate». Negativo. «Todas las naves continúan el ataque. No podemos permitir que estos humanos escapen y amenacen otros mundos». Pero el almirante. La determinación de Tisca no pudo cambiar la realidad de la batalla. La flota humana estaba destruyendo sistemáticamente sus fuerzas, mientras que sufría daños mínimos. El USS Vengeance había eliminado más de 50 naves enemigas y no daba señales de desaceleración. Athena usó sus sistemas de guerra electrónica para interrumpir las comunicaciones y la coordinación enemigas. Las naves alienígenas se encontraron aisladas e incapaces de pedir ayuda, mientras naves humanas las rodeaban y abrían fuego. Las formaciones cuidadosamente planificadas de la gran flota se sumieron en el caos. La moral de la flota enemiga se estaba derrumbando, observó Athena mientras observaba cómo las naves alienígenas comenzaban a huir de la batalla, persiguiendo las naves en retirada para asegurar la victoria completa. Las naves humanas se desplegaron por el campo de batalla, dando caza a las naves enemigas supervivientes. El capitán Bexar, desde su prisión a bordo del USS Vengeance, observaba cómo la mayor fuerza militar de su pueblo era destruida por un puñado de naves humanas lideradas por un fantasma de 300 años. «Tu imperio está acabado», le dijo Atenea mientras sus armas eliminaban al último Dreadnought cefriano. «Este sector ahora pertenece de nuevo a la humanidad». La batalla que se conoció como la liberación de la nebulosa carmesí duró solo 6 horas, pero sus efectos se sentirían en toda la galaxia durante generaciones. El poderío militar combinado de 5 especies alienígenas había sido completamente destruido por una flota humana superada en número 5-1. La noticia de la victoria se extendió rápidamente. Los supervivientes de toda la galaxia recibieron la transmisión de ASA anunciando su libertad. Colonias que habían sido oprimidas durante siglos se alzaron contra sus ocupantes alienígenas. Bases humanas secretas se rebelaron y comenzaron a coordinar los esfuerzos de liberación.
Soy la capitana Lisa Murphy del recién comisionado USS Hope, según una transmisión. Hemos liberado las colonias mineras del sistema VGA y solicitamos coordinación con otras fuerzas humanas. Soy el general Kevin Adams, al mando de las fuerzas terrestres en Nueva Terra, informó otra voz. Hemos asegurado el planeta y estamos listos para ayudar en futuras operaciones. Athena estableció redes de comunicación que conectaron a las fuerzas humanas a través de docenas de sistemas estelares. Los sistemas de fabricación a bordo del USS Vengeance comenzaron a producir nuevas naves y armas, mientras que su base de datos proporcionaba planos para una tecnología que superaba cualquier cosa que la galaxia hubiera visto jamás. La almirante Susan Clark tomó el mando de la nueva flota humana a medida que se completaban y botaban más naves. Las naves incorporaron lecciones aprendidas durante 3 siglos de ocultación y planificación, combinadas con la tecnología avanzada que Athena había preservado. La era de la subyugación humana ha terminado, anunció en una transmisión que llegó a todos los rincones del espacio conocido. Cualquier especie que amenace a las poblaciones humanas se enfrentará a todo el poder de nuestra flota restaurada. El USS Vengeance se había convertido en el buque insignia del renacimiento de la humanidad. La misión de SHN para proteger los intereses humanos se había convertido en algo mucho mayor mientras guiaba la reconstrucción de la civilización humana en toda la galaxia. El capitán Bexar permaneció prisionero a bordo de la nave fantasma como testigo del regreso de la humanidad al poder. Observó cómo las colonias humanas eran liberadas y los opresores alienígenas eran expulsados de los mundos que habían controlado durante siglos. Su gente nunca aceptará el dominio humano, dijo Atenea. durante una de sus conversaciones. Esta guerra continuará por generaciones. Entonces, lucharemos por generaciones, respondió sin emoción. La humanidad sobrevivió 3 siglos de persecución. Y se fortaleció. Sobreviviremos a cualquier desafío que venga. La nave fantasma Navegó por el espacio, ya no sola, sino como líder de una flota que recordaba a la galaxia porque los humanos habían sido una vez la especie más respetada entre las estrellas. La era de la expansión humana había comenzado de nuevo, y nada detendría su regreso a la grandeza.